Cuando Julio César cruzó los límites de la Galia en el año 58 a.C., no lo hizo como un general más de la República. Avanzó con una claridad estratégica que pocos en Roma entendieron en aquel momento. Dominar la Galia significaba controlar el corazón militar, económico y geopolítico de Europa occidental. Frente a él, no había un reino unificado, sino una constelación de tribus poderosas, alianzas frágiles y líderes dispuestos a desafiar cualquier intruso. César vio en ese caos la oportunidad perfecta para proyectar un poder sin precedentes. Las primeras noticias que llegaron a Roma hablaban de movimientos masivos de los helvecios y de alianzas entre pueblos que jamás habían cooperado. Para muchos senadores, aquello era un asunto fronterizo. Para César, era la señal de que la Galia entera podía desbordarse sobre las provincias romanas. Si él no intervenía, otro lo haría. Y quien controlara la Galia controlaría también las rutas hacia Britania, Germania y el interior del continente. César no tenía intención de permitir que ese poder quedara en manos enemigas. El general actuó antes de que sus adversarios comprendieran sus intenciones. Movilizó legiones, construyó fortificaciones a una velocidad sorprendente y estableció una red de inteligencia que le permitía anticipar movimientos enemigos con precisión quirúrgica. Cada paso que daba estaba calculado, cada acción respondía a un objetivo mayor: convertir la Galia en una base estratégica romana antes de que los galos pudieran unificarse contra él. A medida que avanzaba, su presencia provocaba reacciones en cadena. Algunas tribus buscaban alianzas con Roma para sobrevivir, otras se preparaban para una resistencia total. En ese entorno, César identificó a los líderes más peligrosos, estudió sus alianzas y actuó con rapidez implacable. La guerra, que había comenzado como un conflicto regional, se transformaba en un choque entre la estructura militar romana y la resistencia feroz de los pueblos galos. Lo que estaba en juego no era solo una campaña fronteriza, era el futuro de Roma. La Galia se convertiría en el escenario donde Julio César demostraría hasta dónde podía llegar su ambición, su disciplina y su dominio estratégico. Aquí comienza esa historia. La ofensiva de Julio César en la Galia no fue un impulso improvisado, sino el resultado de una maquinaria política y militar perfectamente alineada. Tras años de tensiones internas en la República, César comprendía que su supervivencia política dependía de una victoria contundente en una región donde Roma nunca había ejercido un control real. La Galia ofrecía territorio, recursos, prestigio y una plataforma militar sin precedentes. Para un líder con ambición y precisión estratégica, era el escenario ideal para construir un poder capaz de desafiar incluso al Senado. Desde el inicio, la Galia presentaba un mosaico complejo de pueblos con tradiciones, rivalidades y estructuras distintas. Los helvecios, nervios, eduos, arvernos, secuanos y muchos otros formaban una red política inestable, donde alianzas podían cambiar en cuestión de semanas. César entendió que la clave no era enfrentarse a ellos como un bloque, sino desarticular la posibilidad de unidad entre estas tribus. Su objetivo era claro: evitar que surgiera un líder capaz de unificar a la Galia contra Roma. Al mismo tiempo, el general sabía que no podía depender únicamente de la fuerza militar. Era necesario imponer una presencia administrativa que demostrara orden, disciplina y continuidad. Al construir fortificaciones, abrir rutas, mapear territorios y establecer sistemas de comunicación rápida, César garantizaba que cada avance tuviera efectos permanentes. La guerra no debía ser solo una sucesión de batallas, sino un proceso de transformación territorial que vinculara a cada región conquistada a la estructura romana. Con la región convertida en un escenario de tensiones crecientes, César organizó la campaña inicial que definiría todo el curso de la guerra. En el capítulo 1, veremos cómo estableció las primeras bases logísticas, diplomáticas y operativas que le permitieron entrar en la Galia con una preparación superior a la de cualquier general que hubiese actuado allí antes. Los preparativos de Julio César para la campaña en la Galia comenzaron mucho antes de que sus legiones cruzaran los límites de la provincia. El general entendía que la región representaba un desafío geopolítico mayor que cualquier frontera romana. Un territorio extenso, con climas diversos, rutas escasas y tribus capaces de movilizar decenas de miles de guerreros. Para intervenir con éxito, necesitaba una estructura sólida que garantizara movilidad, abastecimiento y control territorial desde los primeros días de la campaña. El primer elemento de esta preparación fue la reorganización de las legiones bajo su mando. César
Seleccionó cuidadosamente a sus comandantes, reforzó la disciplina interna y mejoró la capacidad de respuesta de cada unidad. Para él, la velocidad era tan importante como la fuerza. Legiones capaces de marchar a ritmo acelerado, construir fortificaciones en tiempo récord y responder de inmediato a amenazas locales serían decisivas en un territorio donde los enemigos podían reunirse o dispersarse con rapidez. Simultáneamente, el general reforzó las infraestructuras básicas que sostendrían la campaña. Ordenó reparar caminos, ampliar puentes, asegurar cruces fluviales y establecer almacenes avanzados de grano y armamento. Sin vías logísticas eficientes, cualquier victoria militar podía transformarse en un desastre. César sabía que la Galia castigaba severamente a quienes no dominaban el terreno y por eso convirtió la logística en una herramienta estratégica indispensable. La inteligencia también ocupó un papel central. Antes de actuar, César envió emisarios, comerciantes y exploradores para recopilar datos sobre alianzas entre tribus, rutas internas, recursos locales y líderes influyentes. Esta red de información le permitió identificar puntos débiles, tensiones políticas y oportunidades para manipular rivalidades a su favor. El general entendía perfectamente que una Galia dividida era una Galia vulnerable. Otro aspecto crucial fue la diplomacia. César mantuvo contactos estrechos con los eduos, una de las tribus más influyentes de la región y tradicionalmente aliada de Roma. Al fortalecer esta alianza, aseguraba acceso a rutas, abastecimiento y apoyo político dentro de la propia Galia. Al mismo tiempo, vigilaba cuidadosamente a tribus que podrían convertirse en amenazas, como los arvernos o los helvecios, observando cada movimiento con meticulosidad. El ejército romano, por su parte, fue instruido para operar en condiciones adversas. La Galia implicaba bosques densos, pantanos, ríos caudalosos y regiones montañosas donde un avance descuidado podía significar la muerte de cientos de soldados. Para enfrentar este entorno, César entrenó a sus tropas para construir fortificaciones móviles, puentes temporales y líneas de defensa improvisadas en cuestión de horas. La capacidad de adaptación sería dos factores decisivos durante toda la guerra. La preparación también incluyó una intensa reorganización administrativa en la provincia romana. Gobernadores, recaudadores y funcionarios fueron instruidos para garantizar que los impuestos, recursos y mano de obra necesarios estuvieran disponibles sin retrasos. Esta coordinación entre el aparato civil y el militar permitió que la campaña comenzara sin tensiones internas ni escasez de suministros, algo que había debilitado a comandantes anteriores. César, además, fortaleció la moral de sus tropas con una estrategia clara: presentar la campaña como una acción inevitable para proteger Roma. Al convencer a sus soldados de que la Galia representaba una amenaza real, consiguió cohesión, disciplina y un sentido de propósito que los acompañaría durante años de guerra dura. La motivación se convertía, así, en un recurso estratégico más. Con todo este sistema administrativo, diplomático, militar y logístico en marcha, César finalmente se dedicó a estudiar el terreno en detalle. Analizó informes topográficos, rutas fluviales, bosques y cadenas montañosas, identificando puntos que podrían servir para emboscadas, fortificaciones o maniobras rápidas. Cada decisión futura dependería de ese conocimiento inicial. César no estaba dispuesto a dejar ningún aspecto al azar. Al concluir esta fase de preparación, Julio César había construido una base estratégica excepcional. Nada en la estructura romana anterior había ofrecido semejante nivel de coordinación y prontitud. La Galia, un territorio fragmentado pero peligroso, aguardaba la entrada de un general que no solo venía a combatir, sino a transformar por completo la geopolítica de Europa occidental. En el capítulo 2, veremos cómo se desarrollaron las primeras operaciones que marcaron el verdadero inicio de la conquista. El inicio de la campaña en la Galia estuvo marcado por un acontecimiento que obligó a César a actuar con rapidez: la migración masiva de los helvecios. Este pueblo, presionado por conflictos internos y amenazas externas, había decidido abandonar sus territorios tradicionales y dirigirse hacia el oeste, atravesando zonas cercanas a la provincia romana. Para César, este movimiento no solo implicaba riesgo militar, sino la posibilidad de que un enorme contingente galo se instalara en una posición estratégica desde la cual podría desafiar directamente la influencia de Roma. Al enterarse de este desplazamiento, César comprendió que debía bloquear el avance helvecio
antes de que cruzaran definitivamente la región. Movilizó a sus legiones con una velocidad que sorprendió tanto a sus aliados como a sus adversarios. Mientras los helvecios avanzaban en una columna gigantesca que incluía guerreros, familias, ganado y carros, el general romano levantó fortificaciones a lo largo del río Ródano, impidiendo el paso por un punto crítico. Con esta maniobra, demostró desde el inicio que su campaña no sería defensiva, sino proactiva y calculada. Los helvecios, impedidos de seguir su ruta preferida, buscaron alternativas. Enviaron embajadas a César, solicitando permiso para cruzar pacíficamente, pero el general comprendió que permitirlo equivalía a ceder el control estratégico del territorio. Negó la solicitud, reforzó las defensas y preparó a sus legiones para un enfrentamiento inevitable. La negativa romana marcó el comienzo de una tensión creciente, donde cada movimiento adquiría peso político y militar. Al ver bloqueado el Ródano, los helvecios comenzaron a avanzar por rutas más difíciles, desplazándose hacia una región de paso estrecho, conocida como el territorio de los séquanos. César anticipó esta maniobra y marchó con sus tropas para cortarles el camino en un terreno más favorable para Roma. Este desplazamiento demostró la capacidad romana de adaptarse rápidamente, recorriendo distancias significativas en poco tiempo, algo que muchas tribus galas no esperaban. La primera confrontación importante ocurrió cerca del río Saona. Parte de los helvecios había logrado cruzar, pero otra parte aún estaba en la orilla. César atacó este grupo rezagado, logrando una victoria rápida y contundente. Este golpe inicial tenía un simbolismo claro. Roma estaba dispuesta a impedir cualquier avance hostil en la región, y sus legiones actuaban con una coordinación que superaba a muchos de sus oponentes. La noticia de la derrota se extendió rápidamente por la Galia, modificando la percepción que numerosas tribus tenían sobre la fuerza romana. Tras este enfrentamiento, los helvecios continuaron su avance, pero ahora con una presión constante. César inició una persecución metódica, evitando enfrentamientos precipitados y aprovechando cada oportunidad para desgastar al enemigo. Mientras tanto, reforzaba sus líneas de suministro, organizaba exploraciones y negociaba con tribus locales que podrían ofrecer apoyo logístico. La campaña se convertía en una operación de resistencia calculada, donde cada kilómetro ganado por los helvecios representaba un riesgo controlado. Durante esta marcha, César enfrentó un desafío adicional. Los eduos, sus aliados tradicionales, no estaban cumpliendo con la rapidez esperada en el suministro de grano. La escasez amenazaba la continuidad de la persecución. En lugar de retirarse, el general utilizó esta situación como una presión diplomática, recordando a los eduos su compromiso con Roma y reforzando la importancia de la alianza. Con esto, aseguró el abastecimiento necesario para mantener la campaña activa. Finalmente, tras semanas de desplazamiento y varios roces menores, César logró interceptar a los helvecios en un punto favorable. La batalla de Bibracte fue el resultado directo de esta persecución estratégica, aunque este enfrentamiento se analizará en detalle en capítulos posteriores. Su contexto se construyó aquí, en este juego de movimientos rápidos, bloqueos inteligentes y presión constante. César había transformado una migración masiva en una oportunidad militar fundamental. El éxito en esta fase inicial convenció a muchas tribus galas de que César no era simplemente un comandante romano más, sino un líder capaz de reorganizar la geopolítica regional. Para los helvecios, en cambio, el avance se convertía en una lucha desesperada por sobrevivir ante un enemigo disciplinado y en constante superioridad táctica. La guerra en la Galia había comenzado, y el general romano aún no había desplegado su verdadero potencial estratégico. En el siguiente capítulo 3, veremos cómo la victoria sobre los helvecios redefinió el equilibrio de poder en la región y abrió la puerta a nuevas confrontaciones que pondrían a prueba la resistencia de toda la Galia. La batalla de Bibracte marcó el primer gran punto de inflexión en la campaña de Julio César. Tras semanas de persecución calculada, el general logró obligar a los helvecios a enfrentarse en un terreno favorable para Roma. La victoria no fue un simple triunfo militar, significó la destrucción de la primera gran fuerza capaz de alterar el equilibrio regional. Al derrotar a un pueblo tan numeroso y organizado, César enviaba un mensaje directo a toda la Galia. Roma había llegado para imponer orden, no para negociar desde la debilidad. La batalla fue un ejemplo perfecto de disciplina legionaria frente a la movilidad y el coraje de los guerreros galos.
Los helvecios, agotados por la larga migración y con sus suministros reducidos, se encontraron ante legiones frescas, bien abastecidas y posicionadas estratégicamente. César colocó a sus tropas en una colina, obligando al enemigo a atacar cuesta arriba. Mientras los helvecios intentaban romper la línea romana, las reservas legionarias descendían en el momento preciso, envolviendo los flancos y transformando la resistencia enemiga en un colapso total. Con esta victoria, César no solo neutralizó la amenaza helvecia, sino que obtuvo una fuente valiosa de información. Capturó registros, líderes y refugiados que proporcionaron detalles sobre alianzas internas de la Galia, rivalidades tribales y contactos entre pueblos que, hasta entonces, Roma desconocía. Esta inteligencia permitiría al general anticipar futuros conflictos y comprender la magnitud del desafío que estaba a punto de enfrentar. Tras la batalla, los restos del pueblo helvecio fueron obligados a regresar a sus tierras originales. Esta decisión no fue un gesto de clemencia, sino una maniobra estratégica. César quería evitar que otros pueblos ocupasen esa región y se fortalecieran. Al restablecer a los helvecios en su territorio tradicional, garantizaba una especie de amortiguador geográfico entre Roma y tribus potencialmente hostiles. Además, mostraba a la Galia que Roma no se limitaba a destruir, sino a reconfigurar o reconstruir el mapa político conforme a sus intereses. El impacto psicológico de Bibracte fue profundo. Muchas tribus que contemplaban la migración helvecia como un evento que podría alterar toda la Galia, comenzaron a ver en César un líder implacable pero previsible. Pueblos que antes dudaban sobre posicionarse empezaron a enviar embajadas para negociar, temiendo convertirse en el próximo objetivo. La victoria aceleró un movimiento diplomático intenso que César supo explotar con habilidad. Entre esos contactos, destacó el conflicto entre los eduos y los arvernos, dos potencias galas rivales. Los eduos, aliados de Roma, acudieron a César asegurando que necesitaban apoyo inmediato contra presiones de sus enemigos. Esta petición representaba una oportunidad ideal para expandir la influencia romana sin necesidad de una guerra inmediata. César, consciente de que los arvernos eran uno de los núcleos más poderosos de la Galia, comenzó a analizar cuidadosamente la situación y a preparar el terreno para un futuro enfrentamiento. Mientras tanto, el general aprovechó el periodo posterior a la batalla para reorganizar sus tropas y fortalecer su control logístico. Estableció depósitos de grano, mejoró rutas y consolidó posiciones estratégicas. Sabía que las campañas futuras serían más complejas y que enfrentaría enemigos más coordinados. La Galia había tomado conciencia de su presencia, y la resistencia que antes parecía dispersa pronto empezaría a tomar forma bajo nuevos liderazgos. En paralelo, la noticia de la victoria se difundió también en Roma. Los partidarios de César la celebraron como prueba de su genialidad militar, mientras que sus enemigos políticos empezaron a temer su creciente prestigio. Cada triunfo en la Galia fortalecía no solo su campaña militar, sino también su posición dentro de la República. César entendía que la guerra en la Galia era tanto un conflicto territorial como una disputa política que definiría su futuro. Pero mientras Roma discutía, en la Galia surgía una figura que cambiaría radicalmente el panorama: Ariovisto, líder de los suevos, cuya expansión hacia territorio galo amenazaba el delicado equilibrio que César estaba construyendo. La presencia de este caudillo germano introducía un nuevo actor en la ecuación y abría un capítulo completamente distinto en las tensiones del continente. Al cerrar esta fase, la victoria de Bibracte no solo había derrotado a los helvecios, había reordenado la Galia, consolidado la reputación de César y puesto en marcha una cadena de eventos que llevarían al choque inevitable con fuerzas aún más poderosas. En el capítulo 4, veremos cómo el general enfrentó la amenaza germana liderada por Ariovisto y cómo este conflicto redefinió la geopolítica de la región. La victoria en Bibracte había modificado el panorama político de la Galia, pero un peligro aún mayor se aproximaba desde el este. Ariovisto, caudillo de los suevos, había cruzado el Rin con un ejército germano decidido a establecerse en territorio galo. Su ascenso no solo inquietaba a las tribus locales, sino también a César, que comprendía las implicaciones estratégicas de permitir que un poder militar extranjero se instalara tan cerca de la provincia romana. Para él, controlar la Galia significaba controlar Europa occidental, y un líder como Ariovisto
podía romper ese equilibrio con rapidez. El general germano había construido su influencia mediante una combinación de brutalidad, habilidad militar y un sistema de alianzas que le permitió someter a los secuanos y presionar a los eduos, aliados históricos de Roma. Su presencia se convertía en un factor de desestabilización que amenazaba todo el orden que César intentaba consolidar. Los eduos acudieron al general romano pidiendo protección, argumentando que, sin su intervención, la Galia sería absorbida por los suevos. Para César, este pedido era la justificación política perfecta para enfrentar directamente al caudillo germano. Antes de iniciar cualquier movimiento militar, César intentó resolver el conflicto por vía diplomática. Envió mensajeros exigiendo que Ariovisto liberara a los rehenes galos, cesara sus avances y reconociera la autoridad romana en la región. Las respuestas del líder germano fueron desafiantes, arrogantes y calculadas para mostrar fuerza. Ariovisto aseguró que la Galia le pertenecía por derecho de conquista y que Roma no tenía autoridad para interferir en sus asuntos. Con estas declaraciones, el conflicto diplomático se transformaba en un desafío directo a la supremacía romana. César comprendió entonces que no bastaba con contener a los suevos, debía expulsarlos completamente. Organizó marchas rápidas para posicionarse entre Ariovisto y los pueblos galos que aún resistían su influencia. Estas maniobras exigieron atravesar bosques densos, ríos caudalosos y terrenos irregulares. A pesar de estas dificultades, las legiones avanzaron con disciplina y precisión, conscientes de que enfrentaban a un enemigo conocido por su ferocidad en combate y su capacidad para intimidar a otras tribus. Durante este avance, César recibió informes alarmantes sobre las tácticas germanas. Los suevos empleaban formaciones densas, gritos coordinados y ataques frontales de una violencia poco frecuente, incluso para los estándares celtas. Además, mantenían una tradición de no permitir que sus mujeres e hijos abandonaran sus campamentos, obligando a cada guerrero a luchar hasta el final. Esta determinación convertía a los suevos en adversarios distintos de los que Roma había enfrentado en la Galia hasta ese momento. A pesar de los riesgos, César sabía que la clave para enfrentarlos era mantener la cohesión de sus tropas y evitar el pánico. Estableció campamentos fortificados en puntos estratégicos, reforzó las líneas de suministro y mantuvo un sistema constante de vigilancia. La moral romana dependía de demostrar que los suevos, aunque temibles, no eran invencibles. Como parte de esta estrategia, el general habló personalmente con sus legionarios, recordándoles su superioridad organizativa y la importancia de expulsar a un invasor que amenazaba tanto a Roma como a sus aliados galos. Finalmente, César logró situarse en una posición desde la cual podía obligar a Ariovisto a combatir. El caudillo germano, confiado en su fama de invencible, aceptó el desafío. Antes de la batalla, ambos líderes intercambiaron mensajes breves que dejaron claro que no existía espacio para compromisos. Roma y los suevos se preparaban para un choque que definiría el destino de la Galia. Esta no sería una lucha por territorio inmediato, sino por la hegemonía en toda la región. El enfrentamiento fue brutal. Las legiones debieron resistir embestidas violentas y maniobras que buscaban romper sus líneas desde el centro. Sin embargo, la disciplina romana prevaleció. César ordenó ataques coordinados, rotaciones precisas y avances sincronizados que obligaron a los suevos a retroceder. A medida que el pánico se extendía entre los seguidores de Ariovisto, la retirada germana se convirtió en una fuga desesperada hacia el Rin, con grandes pérdidas humanas. La derrota de Ariovisto marcó el fin de la amenaza germana en la Galia y reforzó de manera decisiva la autoridad de César. Para las tribus galas, el resultado fue un mensaje inequívoco. Roma era la única fuerza capaz de garantizar estabilidad frente a invasores extranjeros. Para César, en cambio, significó el control absoluto del este de la Galia y la posibilidad de concentrar su atención en otros focos de resistencia que comenzaban a formarse. En el capítulo 5, veremos cómo, tras eliminar la amenaza germana, César consolidó su influencia en la Galia central y enfrentó nuevos desafíos que pondrían a prueba su capacidad de mantener unido un territorio vasto y turbulento. La derrota de Ariovisto transformó por completo la situación en la Galia. Con la amenaza germana neutralizada, Julio César podía concentrarse en reorganizar el territorio y reforzar su control sobre los pueblos que fluctuaban entre la cooperación y la resistencia. Sin embargo, la victoria no significó estabilidad inmediata.
La Galia Central seguía siendo un mosaico de tensiones internas, rivalidades antiguas y ambiciones tribales que podían estallar en cualquier momento. César entendía que el siguiente paso no dependía solo de la fuerza militar, sino de la capacidad de administrar un territorio vasto y profundamente fragmentado. El primer desafío surgió entre los eduos, los aliados galos más cercanos a Roma. A pesar de su papel prominente, enfrentaban presiones de otras tribus que desconfiaban de su relación con César. Las disputas internas debilitaban su influencia, y algunos líderes eduos intentaban manipular la presencia romana para obtener ventajas políticas. César, consciente de que dependía de ellos para mantener rutas y suministros, intervino diplomáticamente, mediando disputas y asegurando que la facción favorable a Roma permaneciera en el poder. Mientras tanto, el general aprovechó este periodo para fortalecer la infraestructura estratégica de la región. Ordenó la construcción y ampliación de caminos que conectaban el norte, el centro y el este de la Galia, facilitando el movimiento rápido de las legiones. También estableció una red de depósitos de grano, madera y armamento que permitirían campañas prolongadas sin depender de la incertidumbre local. Con cada fortificación construida y cada ruta asegurada, el control romano penetraba más profundamente en el territorio. Paralelamente, César buscó consolidar alianzas con algunas tribus que habían mostrado disposición a cooperar después de las victorias romanas. Estas alianzas eran frágiles y dependían de la percepción de fuerza. Los líderes galos aceptaban a Roma mientras la consideraban la potencia dominante. Por eso, el general se esforzó en demostrar presencia constante. Inspeccionaba campamentos, realizaba encuentros con jefes tribales y enviaba destacamentos legionarios a diferentes regiones para recordar que la autoridad romana no era negociable. Sin embargo, esta misma consolidación despertó recelos en tribus que comenzaban a temer la pérdida de autonomía. Entre ellas, destacaban los nervios, conocidos por su ferocidad y por evitar cualquier contacto con Roma. Sus líderes interpretaban la expansión de fortificaciones romanas como una amenaza directa y estaban dispuestos a organizar una resistencia total. Informes sobre acumulación de armas, reuniones secretas y movimientos sospechosos llegaron rápidamente a César, obligándolo a replantear sus prioridades. Al mismo tiempo, surgieron tensiones entre los belgas, un conjunto de pueblos poderosos situados en el norte. Estos veían con creciente preocupación la influencia romana en la Galia Central y temían que su territorio fuera el siguiente objetivo. Su desconfianza llevó a la formación de alianzas militares internas destinadas a frenar cualquier avance de César. Estas alianzas no eran aún una rebelión abierta, pero su mera existencia indicaba que una parte importante de la Galia no estaba dispuesta a aceptar el nuevo orden sin lucha. Para comprender la magnitud de esta amenaza, César intensificó su red de inteligencia. Exploradores, comerciantes y aliados galos proporcionaban información detallada sobre reuniones, armamentos y movimientos de tropas. Este flujo constante de datos permitía anticipar decisiones y actuar antes de que el enemigo se organizara por completo. En la campaña contra Ariovisto, la información había sido decisiva. Ahora, en la Galia Central, sería aún más crucial. Con base en estos informes, César decidió realizar movimientos preventivos. Estableció guarniciones en puntos estratégicos, reforzó líneas defensivas y preparó rutas para desplazamientos rápidos. Quería impedir que los belgas o los nervios concentraran fuerzas suficientes para presentar un desafío coordinado. Su estrategia era clara: atacar antes de ser atacado, fragmentar alianzas enemigas y mantener la iniciativa en todo momento. Mientras esto ocurría en la Galia, en Roma la situación política continuaba agudizándose. Los éxitos de César alimentaban la envidia y el temor de sus adversarios. Cada nueva tribu sometida, cada victoria militar y cada alianza asegurada aumentaba su prestigio y su capacidad de influir en la República. Los enemigos políticos, alarmados, comenzaban a mover piezas para limitar su poder, lo que hacía aún más urgente que César consolidara completamente la Galia antes de que sus apoyos en Roma se debilitaran. Al cerrar esta etapa, la Galia Central se encontraba en una calma tensa. Si bien muchas tribus se habían sometido, otras comenzaban a preparar el terreno para un enfrentamiento mayor. César había asegurado rutas, alianzas y posiciones estratégicas, pero sabía que la próxima fase sería decisiva. En el capítulo 6, veremos cómo estalla la resistencia del norte y cómo Roma enfrenta una de las coaliciones más peligrosas de toda la guerra.
la rebelión de los belgas. La consolidación de la Galia Central no significó tranquilidad para César. Mientras estabilizaba alianzas y aseguraba rutas estratégicas, en el norte comenzaba a formarse una coalición que amenazaba con deshacer todo lo logrado. Los belgas, considerados por el propio César como los más valientes de los pueblos galos, habían decidido unir fuerzas para impedir la expansión romana. Esta alianza incluía a tribus poderosas, como los nervios, los aduátucos y los atuátucos, cuyas capacidades militares superaban ampliamente las de muchos pueblos derrotados hasta entonces. El origen de esta coalición se encontraba en el temor a la presencia romana. Los belgas habían visto cómo César intervenía en conflictos internos, imponía alianzas y alteraba el equilibrio político de la Galia. Para ellos, permitir este avance significaba aceptar una pérdida progresiva de autonomía. Por eso, decidieron actuar antes de que Roma extendiera su influencia al norte. La alianza reunió decenas de miles de guerreros y formó un ejército cuya magnitud representaba un desafío sin precedentes para las legiones. César fue informado de estos movimientos gracias a su extensa red de inteligencia. Los informes eran claros. Si no reaccionaba con rapidez, los belgas marcharían hacia territorios aliados y destruirían cualquier rastro de influencia romana. Consciente del peligro, el general movilizó sus legiones hacia el norte, realizando avanzadas rápidas que buscaban impedir que el enemigo se reagrupara en una sola fuerza. La velocidad fue nuevamente un elemento clave. Al cortar líneas de comunicación entre tribus belgas, César evitaba enfrentar un bloque unificado. Durante el avance, el general siguió empleando tácticas psicológicas destinadas a fragmentar la coalición enemiga. Aseguró a algunas tribus que su objetivo no era destruirlas, sino detener a aquellas que buscaban desestabilizar la región. Estas maniobras diplomáticas surtieron efecto. Varias tribus menores abandonaron la alianza al ver que Roma se aproximaba con determinación. Pero los grandes pueblos del norte, especialmente los nervios, se mantuvieron firmes en su resistencia, preparando un enfrentamiento total. La primera fase de la campaña consistió en asegurar el río Aisne. César construyó fortificaciones en puntos clave para impedir que los belgas cruzaran y atacaran sus posiciones desde múltiples flancos. Estas defensas, combinadas con la disciplina legionaria, permitieron contener a los belgas en su avance inicial. Sin embargo, el general sabía que los nervios no se detendrían ante una simple línea defensiva. Lo que estaba por venir sería una prueba extrema de coordinación y resistencia. El enfrentamiento decisivo ocurrió cuando los nervios, aprovechando la densidad de los bosques y su conocimiento del terreno, lanzaron un ataque sorpresa contra las legiones. Este golpe fue tan repentino que por momentos César temió la desestabilización total de sus líneas. Los guerreros nervios, famosos por su ferocidad, avanzaban sin retroceder, buscando romper la formación romana antes de que las reservas pudieran organizarse. La lucha cuerpo a cuerpo alcanzó una intensidad que pocas veces había sido vista en la Galia. César, consciente de la gravedad de la situación, intervino personalmente en la batalla. Ordenó movimientos urgentes, reorganizó centurias dispersas y dirigió a las cohortes recién llegadas para cerrar los flancos. La disciplina romana fue crucial. Mientras los nervios se lanzaban al combate con ímpetu arrollador, los legionarios mantenían la cohesión y respondían con maniobras calculadas. Poco a poco, la ofensiva nervia comenzó a perder fuerza, no por falta de coraje, sino por el desgaste provocado por el choque continuo contra líneas romanas organizadas. Cuando la resistencia nervia finalmente cedió, el campo de batalla dejó claro el precio del enfrentamiento. Para César, la victoria no solo representaba la eliminación de una de las fuerzas más peligrosas de la Galia, sino también la demostración de que Roma podía resistir incluso a enemigos dispuestos a luchar hasta la aniquilación. Para las tribus del norte, en cambio, la derrota marcó el fin de cualquier intento inmediato de unificar la región contra el invasor. Tras estas operaciones, César reorganizó el territorio conquistado, estableciendo guarniciones, asegurando caminos y enviando informes detallados a Roma. Sabía que, a pesar de la magnitud de esta victoria, aún enfrentaría otros focos de resistencia. Sin embargo, la caída de los nervios y la disolución de la coalición belga garantizaban un dominio romano mucho más estable en el norte. Al concluir esta fase, César había derrotado a uno de los bloques militares más temidos de la Galia. Pero el desafío no había terminado. Nuevas tensiones, alianzas ocultas y líderes emergentes prepararían el terreno para una fase aún más intensa de la guerra.
En el cierre, veremos cómo esta campaña consolidó el poder de César y redefinió el destino de Roma y de toda la Galia. La victoria sobre la coalición belga marcó el cierre de una etapa decisiva en la campaña de Julio César. Tras someter a los helvecios, derrotar a Ariovisto y desarticular uno de los bloques militares más poderosos de la Galia, el general romano logró imponer una estabilidad que ningún líder galo había sido capaz de garantizar. Roma se convertía en el árbitro final de un territorio vasto, diverso y turbulento, y las legiones se consolidaban como la fuerza decisiva capaz de responder a cualquier resistencia. Para César, cada paso dado había sido calculado no solo para asegurar el control inmediato, sino para construir un orden estratégico que perdurara mucho más allá de la campaña. Sin embargo, esta consolidación no significó el fin de los desafíos. Las tensiones internas de la Galia persistían y la figura de César inspiraba tanto temor como admiración. Su creciente prestigio tenía repercusiones directas en Roma, donde sus adversarios políticos observaban con preocupación cómo su influencia aumentaba con cada victoria. La guerra en la Galia no solo transformó un territorio, sino que redefinió por completo el equilibrio de poder en la República. Con la Galia sometida y Roma en plena efervescencia política, el ascenso de César se volvía irreversible. Su ofensiva en la Galia no fue solo una campaña militar, fue el inicio de una nueva era que cambiaría la historia del mundo antiguo para siempre.